Romero. Y Pato Brusa. Estamos para compartir luz con Munay desde Miami. Gracias, hermosa, por estar con nosotros. Ella es psicóloga, No, escritora, vividora de la vida en luz. Creadora del método Munay. Y escribiste Hablar con Dios, que eso, el título es sugestivo. Tenemos mucho y no sé por dónde querés, pero esto de hablar con Dios me interesa bastante. bueno, ante todo, gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer poder compartir, bueno, la experiencia del libro Habla con Dios, que el título también tiene toda una anécdota de cómo surge la escritura, pero bueno, para el caso es lo mismo porque la idea es justamente abrir esa comunicación con lo divino, ¿no? Y lo más importante es poder, al abrir la comunicación, no solo hablar, sino escucharlo. Así que esa es la parte más difícil, digamos, ¿no? Pero por donde ustedes quieran, pregúntenme y vamos conversando, así que para mí es un placer. Dale, contanos de Dios, de las charlas con Dios. Contanos eso que escuchás, eso que te dice. Bueno, en realidad la comunicación con lo divino desde niña lo tenía naturalmente, digamos, era una experiencia natural para mí. Luego, con el tiempo, cuando ya era adulta, sabía que, o me entero, digamos, que es muy común en los índigos, en los arcoíris, cristal, son nombres que se le dan a ciertas personas que tienen como un estado de conciencia expandida o que tienen ciertos atributos de la mente, pero que la buena nueva es que con toda esta movida del despertar de conciencia es lo que se viene en un futuro inmediato. En realidad ya muchas personas están abriéndose a esa experiencia de lo que también se llama poderes psíquicos, como la telepatía, el conectar con otras dimensiones. Y bueno, para mí la comunicación con Dios era, ya les digo, algo natural. Y lo hacía a través de la escritura, a través de la oración, y era algo tan íntimo que no se lo contaba a nadie, porque si bien para mí era natural, era algo íntimo, también veía que las personas estaban, incluso mi familia también, ¿no? Es como que estaban en otra, o sea, conectados con otra realidad del ser, digamos, ¿no? Así que, bueno, de niña me ayudó a pasar también momentos muy difíciles. Después me enteré con el tiempo que como alma elegí nacer en una familia humana, muy humana, que tuviera toda la complejidad humana, para que tuviera el escenario ya de niña de lo que es, digamos, la experiencia humana en su sombra, ¿no? En todas sus, en esas experiencias más conectadas con el desamor, o mejor dicho, no conectadas con el amor, sino con la experiencia del dolor, del sufrimiento. Por eso también con el tiempo elegí ser psicóloga, para poder conocer la psiquis del ser humano. Así que ahí empezó, digamos, de niña como en una experiencia más inocente o lúdica, ¿no? Y con Jesús también. ¿En qué momento sacás a la luz todo esto? Ahora, en el 2020, en realidad sí, es raro porque, no es raro. Sí, uno se sigue sorprendiendo de las cosas que a uno también, como se llama revelación directa, o sea, a través del pensamiento. Yo lo recibo toda la información a través del pensamiento, ¿sí? Por supuesto también a través de la intuición o de las sensaciones. A veces también puedo a través de otros sentidos percibir, pero lo más fuerte para mí es a través del pensamiento. Y en el 2018, cuando creé una metodología, para mí primero, porque en algún momento necesité integrar esos mundos paralelos en los que vivía, y que no se lo contaba a nadie, pero digo, bueno, tengo que crear un método que integre todo eso primero para mí. En el 2018, por revelación directa, o sea, a través del pensamiento, cuando pregunto cómo sigo, ahí se me dice lo que iba a pasar a partir del 2020. Que iba, o sea, no se me dice que iba a haber una pandemia, pero sí se me describió todo el escenario que terminó sucediendo, ¿no? O sea, en donde iba a ser el fin del mundo, se iban a caer fin del mundo en relación a cómo se venía viendo, a que se iban a caer todas las estructuras, la política, la religión, la economía, o sea, toda la mentira se iba a empezar a poner al descubierto de una manera muy rápida. Se me dijo que todos los seres humanos iban a estar acorralados frente a su propia oscuridad, que nadie se iba a poder escapar de sí mismo. Después, cuando pasó lo de la pandemia y el encierro, dije,
wow, o sea, mejor no podría haber sido planeado, y que a partir del 2020 iba a tener que empezar a compartir toda la información que tenía, el conocimiento, que por un lado se me había dado, pero también lo había investigado, o sea, lo que yo recibía también lo quería corroborar a nivel científico, psicológico, qué se decía en el mundo, ¿no? Y además me apasionaba siempre investigar, o sea que era algo placentero para mí. Y que a partir del 2020, esa metodología que también había creado para mí, la iba a empezar a compartir, porque iba a ayudar a las personas en el proceso de transición del viejo mundo al nuevo mundo, para ayudarlos a comprender cómo iban a ser esos procesos psíquicos hacia esa otra mente que iba a empezar a funcionar en todas las personas, y que en este grupo que se llaman seres interestelares, del que formo parte, ya es algo natural. O sea, una de las funciones que venimos a la Tierra, entre otros, es mostrar el camino hacia lo que en un futuro muy, muy, muy inmediato muchas personas van a empezar a vivir, ¿no? Así que hasta ese momento me cerró todo, comprendí un montón de cosas, pero después cuando pasó en el 2020, ahí fue la primera sorprendida, porque claro, uno como vive en Argentina, cuando te dicen la mayor crisis mundial, uno dice, bueno, un poco, una crisis mayor de la que vivimos. De hecho, se lo conté a un par de amigos, y creo que ninguno terminamos de tener la dimensión después cuando pasó, ¿no? Así que a partir del 2020 empecé a armar el proyecto para empezar a difundirlo, y bueno, me costó muchísimo, porque cuando es como todo lo que es la tecnología o la interconexión la tenemos como si tuviéramos un wifi a nivel mental, entonces todo lo que tiene que ver con manejar las redes, el juego de las redes o la exposición o bueno, el juego de armar un proyecto, fue también un aprendizaje para mí, porque era bajar en tierra todo eso que si bien estaba en forma de libros, estaba en forma de procesos, bueno, hay que después darle forma material, ¿no? De cómo se comunica eso, y además en este momento, pero va bien. Unai, ¿cómo entendés el 2020? Como el fin del mundo. El apocalipsis etimológicamente significa develar lo oculto, poner de manifiesto la verdad. Y de hecho estaba escrito en el Apocalipsis todo lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia también hay que saber leerla entre líneas, digamos, ¿no? Con los simbolismos, con las interpretaciones más allá de los dogmas religiosos y del adoctrinamiento que muchas veces termina anestesiando, muchas veces no, ha terminado adormeciendo al ser humano, pero realmente es un libro con mucha información. No solo el Apocalipsis escrito en la Biblia, las profecías mayas, de hecho, si bien las profecías mayas hablaban del 2012, por los cálculos gregorianos, del calendario gregoriano, la fecha era el 2020. Bueno, investigadores como Bryden, que hablan de los ciclos del tiempo, o sea, de muchas maneras se viene hablando de esto, ¿no? Y realmente fue un antes y un después en cuanto a esta sacudida mundial que no hay ser humano que no lo haya tocado de alguna forma. Y lo que sí me llamó mucho la atención, y me sigue llamando la atención, es que a partir de ahora es como que están muy divididas las aguas en relación al estado de conciencia de cada persona. Para los que están despiertos en conciencia, conectados con su ser, conocen las reglas de las leyes universales, ¿no? Las reglas de juego de la vida humana y de otros planos, se han enriquecido, les ha ido, o sea, enriquecido en todo sentido, ¿no? De crear nuevos proyectos, tal cual. Y para los que estaban muy apegados a la materia, a los placeres de distraerse, o a querer tener todo bajo control desde el ego, bueno, se le ha sido una sacudida enorme, y además, por lo general, las personas cuando están distraídas, les aterra estar consigo mismas, o sea, que en la soledad, por eso necesitan todo el tiempo aturdirse con cuestiones que los distraigan, ¿no? Pero ahora más que nunca se ve como muy dividida las aguas entre los que están en ese camino de la búsqueda de respuestas, de un mayor bienestar, de cuidar más el planeta, de cambiar la alimentación, de darse cuenta que en el no saber uno tiene que aprender a danzar con la incertidumbre,
que hay un plan más allá de lo que uno pueda querer controlar, y después están los otros, ¿no? Que están, bueno, más acá en la Argentina, preocupados por la economía, por la política, por el dólar. Entonces no hay que prender la tele realmente porque hay mucha desinformación también, ¿no? Y es cada vez más obvio la manipulación también de los medios de comunicación masiva. Pero yo lo que creo es que a partir de ahora, el que no quiere saber, o sea, ya no es... hay tanta información también en las redes, o sea, se está hablando tanto de todas estas cosas que no se entera el que no se quiere enterar, o no ve el que no quiere ver, digamos, ¿no? Claro, porque ya es como, si mirás para otro lado, ya es tu elección. Y claro. Decimos que el 2020 fue apocalipsis y fue el fin del mundo conocido, y el 2021, que está empezando, ¿qué nos despliegue, o sea, qué despliegue se nos viene? Es como, bueno, en el 2021 es como ya empezar, es como, a ver, el 2020 sería como la demolición, ¿viste? La destrucción, que es necesario para que algo nuevo surja, lo viejo tiene que morir. Entonces es como querer construir un edificio donde todavía hay estructuras viejas. Bueno, se tenían que romper, deshacer, dejar el terreno limpio, por decirlo así, o libre, mejor dicho. Y el 2021, de acuerdo a cómo cada uno vivió ese 2020, hay algunos que les va a ser más fácil y más rápido empezar a acomodar cada cosa en su lugar, empezar a construir mientras ese terreno realmente esté libre y limpio, y a los que todavía estén sacudidos por el 2020, bueno, tendrán que seguir rompiendo en cuanto a... cuando se habla de romper estructuras, se habla de toda esa rigidez mental del ser humano en su sistema de pensamientos y de creencias, que las cosas son así o asá. O sea, un ser humano que no se hace preguntas está como muy estructurado en esa rigidez. El 2020 le tiró todas esas estructuras de un ondazo. Entonces, si todavía está pegado a eso, se resiste, está enojado, quiere volver a lo anterior, digamos. Bueno, sí, va a seguir, o sea, a la fuerza, digamos, porque es como la fuerza de la marea que ya va para una dirección y es imparable, ¿no? Entonces, pero viene ya la época de empezar a acomodar y a construir las bases de lo que se viene ya también en los próximos años, ¿no? De este despertar en realidad de conectarse con el ser, y bueno, lo que tiene a favor es que toda esta energía hace que los que quieran vivir ese proceso lo puedan hacer también de una manera mucho más rápido, ¿no? O sea, como que juega a favor este proceso. Los que no, bueno, los que se resistan también la van a... O sea, es como que todo está potenciado ahora, ¿no? El que quiera encontrar respuestas las va a encontrar más rápido, el que quiera, y el que se resista la va a pasar también muy mal. Pero bueno, todo es perfecto, ¿no? En ese sentido. Método Munay. A ver, contanos un poco de tu método. El método Munay, bueno, cuando, a ver, yo en el 2015, 16, sí, de 2016, 2017, en realidad llegó un punto límite de mi vida que yo, en realidad toda mi vida me sentí disociada en mundos paralelos, ¿no? Estos planos en donde yo me conectaba con Dios, con mi ángel, me venían revelaciones, vivía escribiendo, por supuesto, porque no, era tanta información que tampoco me daba para compartirla con nadie, vivía investigando lo que se me contaba para corroborar y para conocer un poco más, bueno, mis procesos de análisis y procesos de conocer mi propia psiquis, y en algún punto siempre añoraba vivir más lo humano, las cosas simples de los seres humanos, ¿no? Tener amigos, la vida social, por ahí cosas como que no las hacía porque tampoco me interesaban, pero bueno, pero también hubo algo importante en el 2015, por revelación directa, descubro o se me responde en una de mis preguntas fundamentales, que era descubrir el pensamiento de Dios, pero no todo el pensamiento de Dios, sino como parte de esa inteligencia. Como psicóloga, como psicoanalista, era como que quería saber, delucidar algo de esa gran mente universal. ¿Cómo piensa Dios, no? O sea, o algo de esos procesos. Y bueno, recibo esa información,
Y entonces ahí sí, fue como, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo puedo compartir esa información? De una manera como camuflada, digamos, ¿no? Con simbolismos, porque tampoco me iba a poner a hablar con la gente, bueno, o sea, de una manera tan cruda. Piensa esto. Me lo acaba de informar. Así que ahí, bueno, eso sumado a que yo también quería ya dejar de habitar en esos planos tanto tiempo, porque cuando vos te conectás con esos planos no vivís la linealidad del tiempo cronológico, vivís todo el tiempo en el ahora, entonces podían pasar años y yo no tenía registro del tiempo. Por un lado es maravilloso, porque además tus células no envejecen, o sea, había días de mi cumpleaños que me enteraba que era mi cumpleaños porque me llamaban, o sea, era como, no tenía registro, pero claro, pasaba el tiempo y yo sabía que pasaba el tiempo cronológico, aunque en mi mente o en mis estados de conciencia no, y era consciente de que en el mundo humano tenemos un tiempo, digamos, para después irse. Y otra de las cosas que también me hizo tomar conciencia fue cuando empecé a ver experiencias de personas que contaban experiencias cercanas a la muerte, Sí. esos momentos que morían y volvían. Y cuando empecé a escuchar lo que vivían, lo que relataban, me quedé también choqueada porque era lo que yo vivía en mi día a día. O sea, los estados que contaban, yo decía, wow, eso yo... Entonces ahí dije, yo ya estoy viviendo en vida lo que voy a vivir después de morir. O sea, no tiene mucho sentido. Si ya lo voy a vivir después, claro, no me la voy a perder. Digo, entonces ahora sí, por voluntad, decidí abandonar esos planos, por lo menos no habitar tanto, no tener no estar tanto tiempo ahí. Tentación, ¿no? Ay, sí, fue al principio fuerte. Dan ganas de estar, de quedarse en ese estado. Ay, sí, no, porque además son estados, mira, una de las experiencias más fabulosas que viví, que me llevó después mucho tiempo descubrir el nombre que tiene, es el Mahamudra. Una vez viví una experiencia que era, pero tan placer, o sea, no había palabras humanas para describir el placer, que si querés te lo describo, pero era una cosa muy rara en el sentido de que nunca lo había vivido, y después de un año me llega un libro que se llamaba Tantra, la energía sagrada, y describía el Mahamudra, todo tal cual como yo lo había vivido, y es el orgasmo con el orgasmo con la existencia, o sea, el orgasmo humano es un poroto, a diferencia de ese placer que es real, o sea, no es que lo imaginás, pero lo sentís en tus cuerpos sutiles, en tu cuerpo físico, y a diferencia de un orgasmo humano, que es una descarga de tensión, o sea, es como un cúmulo de placer que el cuerpo después lo tiene que descargar, por eso ahí en esa descarga genera placer. Esta experiencia del Mahamudra es un placer que te carga en una energía que a su vez te expande en todo, es una cosa increíble. Entonces, vivir esas experiencias eran realmente Walt Disney, digamos, en esos planos. Ir después al supermercado, al teatro. No, claro, no, sí, por más que te aparezca Brad Pitt, vos decís, no, o sea... Para la otra. No, y además, cuando yo pasaba situaciones que obviamente, ¿no?, de angustia o de procesos humanos, el amor que recibía de los planos angelicales o de Jesús, para mí Jesús era como una conexión directa también que tenía de sentir el amor, y también de lo que se me explicaba y lo escribía al principio, me la pasaba escribiendo desde la mañana hasta la noche, entonces realmente no, el amor, o sea, todo lo mejor que puede uno experimentar en cuanto a estados de conciencia se viven en esos planos. Y cuando tomo la decisión, digo, bueno, voy a crear como un camino, una guía, método es guía o camino, que me permita integrar toda la parte humana, bien humana, con esos planos, y es como que viste cuando uno... no sé, hay un cuentito, no sé si el de Hansel y Gretel, pero esta cosa como de estás en un bosque y es como que dejas piedritas como para que si querés volver, saber cómo es el recorrido, algo así, porque son 10 herramientas. Pistas, claro. Y bueno, y después cuando lo terminé, que es uno de mis libros, ahí se me dijo también lo que iba a pasar en el 2020, y después, bueno, fueron 2 años, el 2018 y el 2019 prácticamente, que es como que me hubieran desconectado de esos planos, no tenía más conexión, o sea,
y fue aterrizar en el mundo humano, y fue ansiedad, angustia, claro, porque empecé a vivir la cronología del espacio-tiempo, empezar a contratar gente y cuestiones como de abogados, de contratos, era como todo nuevo para mí, y bueno, me encontré con todas las experiencias juntas de aprendizaje. Así que, bueno, y ahora es la editorial Sirio, es una editorial es internacional, pero está con sede en España, va a sacar mis libros. El primero es el de Habla con Dios, que lo vuelve a sacar porque es una nueva edición y sale el 1 de marzo, y después el de la nueva raza humana y el del método Munari, ¿no? O sea, con un espacio. Así que estoy en ese sentido feliz, porque también encontrar una editorial que te pueda distribuir los libros, bueno, es importante. Y el método Munay en sí, vos Sí. lo... Todavía... Dale. Decime. No, por ahí se me vas a preguntar, todavía o sea, todavía, si bien todo lo que comunico, lo comunico desde el concepto de la integración de lo humano y lo divino, o sea, si hablo de planos o de la telepatía, bueno, es cómo bajarlo a tierra, o sea, para no quedar como yo también viví tanto tiempo en esos planos, porque ese es el riesgo que uno también vive, y además se olvida de lo más importante y lo más simple y lo más difícil también, que es amar, estar en paz y ser feliz. O sea, yo más de una vez me preguntaba, no sé, en Capilla del Monte vi la ciudad de Erz, conecté con muchas experiencias, vi puertas dimensionales, o sea, y yo después me preguntaba, ¿no? ¿Qué hago con todo esto en mi día a día y en mi experiencia humana? Si después por ahí me cuesta relacionarme con, no sé, con mi familia, o no puedo terminar de estar en paz con personas que siguen generando. Entonces era un entrenamiento, la parte humana, y obviamente una felicidad vivir en esos planos. Así que todo lo que comunico es bajo ese concepto de integrar lo humano y lo divino. Pero después, cuando aparezca el libro, ya lo voy a explicar más en detalle. El libro consta en 3 partes. En la primera parte explico todo lo que es el mundo visible e invisible, ¿no? Cómo funciona, o sea, en paralelo, para ver cómo es vivir lo humano bien humano y en esos otros planos. La segunda parte del libro habla de los problemas y los deseos, ¿no? Cómo manifestar lo que uno desea, y también cómo encarar los problemas como aprendizajes. Y la última parte son 10 herramientas prácticas que es para fijar el conocimiento teórico, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay un GPS que es, bueno, cómo utilizo la guía interna para saber desde dónde estoy pensando, para saber hacia dónde me dirijo, o sea, cuestiones más prácticas, bajar en la materia, digamos, todos esos conceptos. Así que, bueno, es muy lindo. A mí me sirvió, o sea, primero me sirvió a mí, digamos. Exacto, te iba a decir, es el proceso que tuviste que hacer vos. Claro. Sí, primero lo apliqué en mí, y bueno, ahora lo voy a enseñar, porque, por ejemplo, a diferencia de Habla con Dios, que fue una experiencia de canalización, o sea, Dios me dictó a través del pensamiento todos esos mensajes como una guía. Esto fue en el 2008, el libro fue publicado por primera vez por Vergara en el 2012, yo en ese momento no podía hablar del libro porque yo todavía no había experimentado todo eso que, claro. O sea, era teoría para mí, digamos, ¿no? Mi vida era un caos, yo vivía en Capilla del Monte, en Machu Picchu, y de repente me tuve que volver a la ciudad para sacar un libro, o sea, pero bueno, ahora sí puedo hablar de todos esos, explicar en cuanto a aunque son muy claros los mensajes cuando vienen de otros planos, son directos, digamos. Son simples y claros. Y, sí, pero, y vos sabés que la editorial, por contrato, no te pueden modificar más del 20% de tu obra, pero siempre hay correcciones, ediciones que hace cada editorial, ¿no? Y el de Habla con Dios, la primera parte, que es la que yo escribí como para explicar más o menos el libro, me corrigieron muchísimas cosas. Y los mensajes casi ni los tocaron, o sea, la perfección con la que yo digo, bueno, Dios es lo más. El mejor escritor, claro. Pero sí, una experiencia la de Habla con Dios.
Y el título de Habla con Dios me lo dio una paciente que había fallecido y que se me presentó a través del pensamiento para darme un mensaje, y en ese mensaje me dice, habla con Dios, que Él tiene todas las respuestas, y se despide diciéndome, habla con Dios, habla con Él, y después surge la escritura. A partir de ahí surgió toda la escritura del libro. O sea que el título tiene que ver con el recorrido de cómo surgió esa obra, ¿no? Y Una así que bueno. bendición. Ay, sí, realmente. Tengo una pregunta. En estas charlas con Dios, ¿le has preguntado qué piensa de nosotros en este 2020 y en este 21? ¿Qué piensa Dios de todo esto? De estos hijos. Bueno, en realidad, a ver, el libro fue escrito en el 2008, ¿no? Pero, y además con todo lo que tiene mensajes que son más de los procesos, de las preguntas existenciales, como si está todo escrito, qué pasa con la muerte, cuál es el propósito de la vida, el amor, las relaciones humanas, cuestiones de todas las preguntas existenciales y también cotidianas. O sea que en ese momento este tema no estaba todavía en carpeta, digamos, pero sí cuando recibo digamos, la información, ¿no? De lo divino en relación a esto, a ver, lo que se me explica es un poco lo que te decía en el inicio, ¿no? Que todo esto estaba escrito como parte de una planificación y de un proceso, ¿sí? Obviamente, te vuelvo a repetir, no se me dijo que iba a ser un virus, pero toda la descripción de lo que iba a pasar y lo que terminó pasando se me dijo tal cual. O sea que, perdón, era necesario. Voy a buscar un poquito de agua. Dale. Te quiero preguntar también. Aparte, me apasiono y me doy cuenta que hablo, viste, yo mientras hablaba digo, ay, estoy hablando muy rápido. Nos encanta. Estamos nos encanta así que te queremos escuchar. Queremos toda la información. Vos toma agua tranquila. No, y además todavía, mira, ahora sí, estoy armando con un equipo de España, que son los que me están ayudando, son parte ahora del equipo de trabajo. Estamos armando la comunicación, los videos y toda la parte más audiovisual. Recién ahora yo también tengo como más claridad o el eje de, bueno, qué es lo que voy a compartir, a diferencia de todo lo que se está diciendo también, porque hay mucha gente hablando de esto, hay mucha información fidedigna, pero hay un punto en donde lo mío es un aporte diferencial que marca una diferencia en el sentido de como un granito de arena, pero que que tiene que ver más que nada con los procesos psíquicos y con mi profesión también, ¿no? Como explicar en detalle eso. Pero bueno, Dios lo que me decía era esto, ¿no? Que todo esto es parte del proceso necesario para la transformación, que en realidad se viene la famosa era dorada, ¿no? En donde el ser humano tiene todos esos poderes despiertos. Cuando hablo de poderes despiertos, hablo de telepatía, clarividencia, clarisensibilidad. Los índigos, por ejemplo, podemos escanear a una persona por dentro y saber todo lo que siente, hasta te pueden aparecer imágenes de la vida de la persona. Bueno, toda la parte creativa. También mucha rapidez mental. Yo la facultad, por ejemplo, o sea, yo no sabía por qué vivía todo eso, después me enteré que tenía un nombre y todo lo demás, pero por ejemplo la facultad la hice en 3 años y pico, hice una carrera de 6 años, con un promedio de 9, o sea, como la mente te funciona más, el cerebro tiene como la sinapsis es más rápida, es genial, digamos. Lo que pasa es que, claro, recién para el mundo que va a venir, es hermoso y es más, se habla más de esta información y es más fácil integrarlo, pero en un pasado, bueno, era como que lo tenías que vivir en silencio, todo eso, y sí, lo sufrías también porque, viste, desde mi familia hasta mi gente, ay, vos pensás demasiado, sos muy complicada. Claro, aparte es distinta, distinto siempre tiene ese rol, viste. Había un cuento, el patito feo, claro. Resulta que era un cisne, pero claro. Bueno, uno tiene que encajar lo más que puede y acalla. Decime ahora volviste a esa conexión. Ahora, perdóname, si volví.
a esa conexión. Ah, claro, porque te conté, claro. Sí, a ver, ¿cuándo fue? Fue el año pasado, porque fue un momento en donde volví a recibir información y a tener conexión, que también se me explicó que todo ese tiempo que me las tuve que arreglar sola, digamos, era para que pudiera, era como, ¿cómo sería? Era como una especie como de maestría o de pasar rápido el aprendizaje de, bueno, de las vicisitudes humanas, que claro, yo como vivía en los otros planos, no... A ver, yo toda la vida atendía pacientes y ese era mi medio de vida a nivel económico, pero temas como más de 3D, cuestiones, no sé, legales, impositivas, contratos, esas cosas, era como mucho no estaba tan en tema de contratar gente, bueno, de todo ese tipo de cosas. Y sí. Sí. Todavía igual, a ver, estoy todavía ahí como a un paso de que el proyecto ya empiece como a andar por sí solo, en el sentido de, bueno, que el primer libro que sale el 1 de marzo, que ya la parte de comunicación ya esté como más terminada para empezar o sea, hasta que eso pase, todavía por momentos la paso muy a nivel humano, digamos, con cosas que vos decís, ay, no son las que más me gustan, pero es ahí donde también todo el tiempo pido asistencia o bueno, les voy a contar una infidencia, no sé si infidencia, pero para que vean cómo es la comunicación, por lo menos cómo la vivo yo, a la comunicación con esos planos. Por ahí cuando vivía en esos planos era más como celestial, toda una cosa como más hasta romántica, digamos, en la escritura, en lo que sentía. Claro, pero ahora, que además estoy haciendo todo bien del proyecto terrenal, a veces es como ponerle ultimátum, depende con quién esté en ese momento dialogando, que también siento claramente la energía de o mi ángel, o Dios, o Jesús, o no sé, quien sea, es como si hablara directamente un amigo, como diciendo, bueno, dale, ponete las pilas, resolveme esto, tráeme tal cosa, vos que estás del otro lado tenés como, o sea, es como decir, bueno, yo estoy haciendo lo mío. Es más práctica ahora, la relación claro, viste, como dale, acelerame esto porque, viste, como todo en 3D como más lento y yo tengo ganas ahora sí de disfrutar. Yo no estoy acostumbrada a esto, yo estaba ahí. Claro, pero y además es como que realmente ahora sí, antes no me importaba, pero claro, cuando bajé a tierra en todo sentido, realmente ahora sí siento el querer, bueno, encima ahora lo quiero en este momento que no hay que hay ciertas restricciones, pero bueno, viajar, probar cosas nuevas o no sé, como hace poco claro, bien así de como del disfrute que antes no lo disfrutaba, pero como todavía estaban esas preguntas por responder o esas cosas por integrar, no la terminaba nunca de pasar bien en las cosas humanas. En cambio ahora me parece todo como un juego, como estar en un planeta y vamos a conocerlo. ¿Nos podés dar una pista a nosotros para que hablemos con Dios y nos conteste? Sí, claro. Bueno, a ver. Dale. Mira, a ver, yo lo que te recomiendo, porque de hecho en la web de Método Punay hay un curso que es aprender a canalizar. O sea, cuando yo saqué el libro en el 2012, Claudio María Domínguez tenía como esos programas de, bueno, ahora lo tiene, pero antes, viste, como copaba los medios, C5N, el Radio Pop, y él me dedica el prólogo en ese momento porque él era fanático del Neil Donald Walsh, bueno, de todos esos autores, ¿no? Y me acuerdo que cuando me entrevista, me pregunta, ¿no? La pregunta me dice, bueno, ¿cómo hago? Yo quiero escuchar a Dios, ¿cómo hago? Y yo en ese momento no lo podía explicar porque es como que yo te preguntaba, bueno, a ver, explícame cómo respirás. Y, viste, cuando algo es natural no lo podés explicar. Pero ahora sí, me tomé todo este tiempo para desmenuzar y también comprender a nivel psíquico cómo es realmente. Cuando estás escuchando desde el pensamiento esa voz y cuándo son tus propios pensamientos. Así que, así como un tip directo y práctico es, a ver, si bien para empezar es ideal
siempre el poder aquietarse, ir hacia adentro, ¿no? O sea, que aunque sea respirar profundo, cerrar los ojos y bajar, o sea, como bajar, como decimos acá, bajar un cambio, o sea, como aquietarse, ya te conecta con esa realidad interna de tu ser, ¿sí? Pero después, cuando ya lo tenés más incorporado, puedes estar, no sé, manejando en el bondi o en la calle y abrís la comunicación y no hay interferencia, digamos. Pero al principio, para que puedas tener, yo lo que les explico en el curso, que al principio lo que tienen que tener mucho registro es de la conexión con su propio ser, consigo mismo. Es como abrir la conversación con uno mismo, hablar con vos, ¿no? Porque cuando empezás a abrir la comunicación con vos, después te es más fácil reconocer la información que viene de diferentes planos, porque también te podés conectar telepáticamente con los árboles, con personas fallecidas, con la Pachamama, o sea, con todo, porque todo es energía e información. Así que al principio todo lo que te ayude a abrir la comunicación contigo, con vos, a, no sé, escribirte, hablarte a vos misma. A mí la escritura me servía mucho, primero porque era mucha información y tenía que ponerla en algún lugar, pero después, investigando a nivel neurológico, la escritura manuscrita, la escritura en cursiva manuscrita, genera un proceso a nivel de sinapsis, digamos, a nivel cerebral, que hace que el proceso que estés comprendiendo en ese momento es como si se fija y se acomoda, ¿no? O sea, no es lo mismo que escribir en la computadora, con el celular, a tomarte también ese tiempo de escribir. Entonces podés abrir la conversación con vos, llevando un diario íntimo, ¿no? Como si te hablaras a vos misma. ¿Por qué? Porque cuanto menos te imagines, se va a empezar a filtrar la voz de Dios. La voz de Dios, o la voz de tus guías, o la voz de quien tenga que aparecer ahí. Esa es o sea que es un ejercicio diario, ¿no? Y la otra es que puedas hacer alguna meditación, o sea, que vayas hacia adentro, y en un estado total de relax, abras una pregunta, y lo primero que te venga a la mente, lo escribas como respuesta. Es como para empezar a abrir también ese canal en donde no aparece la rumiación de la duda, es cuando recibes la información, es como así. Pero también tenés que entrenarlo porque aparece la charla mental, viste, como no, seguro que lo estoy imaginando. Bueno, ahí eso lo tenés que correr, pero... Y la otra opción, mira, te doy 3 opciones como para empezar a abrir esa conversación, es a través del sentir, porque si empezás a tomarte esos minutos para ir hacia adentro y a quietarte, y le empezás a hablar vos a Dios, ¿no? Con lo que sientas, va a ser inevitable que ya la primera vez que lo hagas, sientas el amor o sientas esa expansión, ¿no? Vas a empezar como a percibir a nivel sensorial. Y después, bueno, te vuelvo a repetir, depende cuánto ruido hay en la mente, en el psiquismo, si hay como mucha rumiación, bueno, se necesita como un poquito más de entrenamiento para que eso empiece como es como bajarle el volumen a esas voces, claro, para que aparezca la otra voz. Pero es un entrenamiento y es como soltar la expectativa. Sí. Porque yo, si bien siempre tenía esa conexión, cuando leí, creo que a Neale Donald Walsh, no sé si en el 2005, una cosa así, yo dije, wow, ¿cómo me gustaría vivir esa experiencia? Y un par de años después, sin querer, la viví, pero sin pensar, sin buscarla, digamos, prácticamente, ¿no? Así que... En esas preguntas existenciales que dijiste del libro, hablaste de cuál es el propósito de la vida. Sí. ¿Qué podés compartir de eso? Porque es una gran pregunta que todos nos hacemos y bueno, por ejemplo, en Vedanta dicen que no hay propósito. Sí. Claro, en realidad, bueno, la respuesta es parecida también, porque el propósito de la vida es vivir, digamos, ¿no? O sea, es experimentar, el propósito del ser. O sea que todo lo que experimentamos es parte de ese propósito, ¿no? Nada está ni bien ni mal.
Pero después sí es cierto que cada alma, de acuerdo a ese propósito individual, o sea, las experiencias que vino a vivir en particular, ya ahí se va a desarrollar y se va a desplegar esa singularidad del por qué y el para qué cada persona está viviendo determinadas experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, me daba vueltas en la cabeza en una época el tema del karma de vidas pasadas, ¿no? Cuando yo sentía que era mi primera vez, después se me corroboró que era mi primera vez en este plan. Entonces yo digo, pero, y además viví desde niña un montón de experiencias muy tipo de karma, digamos, de otra vida. Entonces no me cerraba esa explicación. Y después cuando me entero, ¿no? También como índigo, de dónde venía, cómo era mi vida en ese planeta, en ese sistema, en esa constelación, digamos, que yo lo intuía, pero no tenía la certeza, ahí entendí esa singularidad de que cada alma vaya a saber de dónde viene, con qué misión o propósito particular. Entonces no se puede juzgar con la misma ley o con la misma vara las cosas que pasan, porque después es en cada caso. Pero el propósito general es experimentar, es venir a manifestar lo que somos en esencia, que es el amor, y también en ese juego y en esa paradoja descubrir quiénes somos. Los niños que están naciendo de acá a un futuro ya nacen sabiendo quiénes son, pero hasta de acá para atrás, digamos, la gran pregunta es, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? Entonces descubrir eso también es parte del propósito universal. Pero si tuviera que centrarlo en el corazón del propósito, es venir a manifestar el amor, para lo cual hay que obviamente descubrir qué es el amor, para eso hay que vivir experiencias de desamor, y bueno, y toda la vida humana, digamos. Pero eso es lo que se me informó y lo que a mí también me permitió comprender mis procesos, ¿no? A nivel espiritual. Munay, decime, ¿esta experiencia acá en la Tierra, esta encarnación, es una maestría? Sí, depende. ¿Pero para quién? Claro. No, pensaba maestría, bueno, viste que en términos humanos la maestría es como si fueran niveles, o bueno, viste que vas a la primaria, secundaria, universidad, doctorado, maestría, son como jerarquías o niveles de aprendizaje. En ese sentido, sí, también en el sentido de conectar con tu propio maestro interno, también es una maestría. O sea, para la parte del intelecto, para la parte racional y cognitiva, todo lo que te permita comprender las palabras que les pongas para comprender el proceso, está bien. Por eso yo también, de tanto investigar, digo, bueno, a esto lo llaman acá de una manera, en esta otra perspectiva lo llaman, pero en definitiva muchas veces el punto en común coincide. Entonces, si te sirve llamarlo maestría, llamarlo maestría. Porque ahí ya a nivel humano es como niveles, pero en los otros planos no funciona de esa manera, digamos, la comprensión, pero claro, bajarlo a 3D, sí, digamos. Es lograr la excelencia también, ¿no? La excelencia en cuanto al ser. ¿Cómo? Yo lo sentía como, bueno, la bendición de estar acá, en esta encarnación, que no te pierdas esto, ¿no? Porque ya que vinimos, supongo, yo siempre creo que elegí venir. Sí, es que en realidad le elegimos, o sea, es así, es así. De hecho, ya te digo, cuando, por ejemplo, hay almas en donde se le elige en función del propósito de lo que vienen a desarrollar, y tal vez también de vidas pasadas en la Tierra, de cuestiones pendientes, es como un tribunal de karma, digamos, se le elige todo, dónde las condiciones. Pero después, por ejemplo, los que formamos parte de este grupo, que venimos con algo muy puntual, ya hay no tiene que ver con una elección del alma por lo que hemos vivido acá, porque por ejemplo los arcoíris y diamantinos, que son parte de ese grupo, ninguno de ellos tampoco tuvo vidas anteriores en la Tierra, ¿no? Entonces no se evalúa desde, bueno, tenés que todavía vivir esto porque te quedó pendiente o porque tenés que pagar una deuda kármica, o sea, no. Pero
Pero sí, yo siempre me lo digo a mí misma como algo hasta como más simple, ¿no? Viniste a experimentar el amor, a disfrutar de este mundo como si estuviéramos paseando por un país, ¿viste? Es como que dale, conocelo. Claro. Y yo ahí también, esa pretensión que yo tenía, ¿no? Como de cambiar el mundo y como el mundo ya cambió, o sea que en realidad ahora no hay que cambiar nada, sino acompañar en la transición, pero también entendí que se trata de, o sea, si vos con tu sonrisa, con tu amorosidad, podés transformarle un minuto, una tarde a cualquier persona, no necesariamente con la gran, viste, obra y la cuestión altruista. Después, bueno, obviamente, cuanto más solidarios seamos, cuanto más amorosos y querer hacer cosas por el otro, vale. Pero ya con ser amoroso, no juzgar, ser alegre, sonreír, o sea, cosas como, ¿no? Ya con eso es hermoso, claro, básicas, ¿no? Pero parecen básicas y no son, ¿viste? No son tan. Hay gente que no le cuesta, ¿no? Porque todavía hay dolores no sanados, hay enojos con la vida, entonces se están perdiendo de eso, que eso sí, ¿viste? Eso se vive acá. La experiencia humana, a diferencia de otras experiencias en otros planetas, si se quiere, es la del cuerpo emocional, ¿sí? O sea, los humanos tenemos un cuerpo emocional con todo un bagaje de emociones que en otros planetas o en otros planos no se vive así. Entonces, es como, bueno, dale, disfruta. ¿Estás triste? Dale, disfrutá de la tristeza, sentila, claro, abrazala, comprende el mensaje que te trae. ¿Estás enojado? Bueno, dale, enojad, viví el enojo y veamos que te trae, o sea, cada emoción trae una experiencia también. Entonces, es como entrar a una heladería. Esto no es muy, digamos, de alimentación sana, pero bueno, probate todos los sabores, qué sé yo, después elegí, no tendría que ser, la fruta, digamos, probate todas las frutas. Era una frutería. No, me gustó una frutería, claro. Sí, porque vos sabés que... Acá en la 3D, helados. Helado. No, pero lo corregí porque vos sabés que, mira, cuando escribí ese libro o las experiencias que siempre viví en esos planos, casi no comía, ¿viste? O sea, es como que no tenía, pero es como que perdía ese apego o sea, a mí me encantaban los dulces. Y después me enteré también investigando de esto de la alimentación a través de la energía pránica, y lo que ahora sí ya está comprobado, que en este paso hacia la nueva humanidad hay que alcalinizar el cuerpo, para lo cual todos los tóxicos, ya sea, no sé, de cigarrillos, drogas, alcohol, o todos los químicos que le ponen a todo lo que compramos en el supermercado, el cuerpo mismo te lo va a empezar a rechazar. Y eso está bueno, porque es como que tenés que hacer más sutil la materia para que tu cuerpo físico también funcione como una especie de wifi o de radar para tener mayor conexión. Y por eso cuando dije helado, digo, bueno, pero sí, son ricos. ¿Sí? Y está bueno, sí, la verdad que sí. Otra preguntita. Entre la vida y la muerte, ¿no es cierto? Sí. Ese paso que vos dijiste, bueno, yo vivía todo el tiempo como en ese puente. Sí. ¿Cómo lo podés explicar? La muerte es hermosa. O sea, es porque después en una experiencia, o sea, a mí o sea, lo digo así como, ¿no? Se me prepara para escribir el libro, tuve una preparación física, mental y espiritual, que todo obviamente, cuando uno lo vive, no sabe todavía. O sea, cuando uno vive experiencias, siempre va descubriendo después para qué las vivió. Es como, ¿no? Como retrospectivamente. Bueno, yo me había ido a vivir a México, había vendido todo acá, porque mi gran sueño hasta ese momento, bien 3D, era ser actriz y trabajar en cine en el exterior. O sea, mínimo Hollywood, no podía, o sea, era como que me quedaba chico la Argentina.
Entonces me había preparado con los mejores maestros. En ese momento muchos argentinos estaban yendo a México y a otros lugares. Entonces, bueno, me entrené en el neutro, tenía todo listo, vendo todo. Yo trabajaba como psicoanalista acá, vendo todo y me voy a vivir a México, para después irme a Los Ángeles, ¿no? Porque en ese momento no daban visa y había medias con un poco de complicación. Bueno, hago eso, cometo esa locura, voy a México, pero antes de ir a México me invitan al Uritorco, ¿no? A conocer el Uritorco, pero, o sea, yo ya había vendido todo, ¿no? Tenía que ir a México, entonces cuando voy al Uritorco, ahí empiezo a tener experiencias muy fuertes, multidimensionales, como por ejemplo presenciar avistamientos, ver puertas dimensionales, o sea, todo lo que habla la física cuántica en los libros lo estaba empezando a percibir con los sentidos del cuerpo y bueno, empezó a partir la cabeza, pero tenía que irme a México porque había vendido todo y a propósito para no volver. Sí, tenía que ir sí o sí. Me voy, bueno, allá surge un detalle que no lo tuve en cuenta, un detalle muy importante, que era, claro, me entero cuando voy allá que estaban empezando a pedir papeles para los extranjeros, que se llamaba FM4. Era una documentación que vos tenías que tener para que te contrataran y para que te pudieras quedar legalmente, pero solamente te lo daban si ya tenías un contrato, y yo me fui o sea, como con mucho arriesgada, confiando. Trabajé igual en Televisa, en una novela llamada Amor Mío, hacía de Yolanda Castillo, pero bueno, no tenía todavía la continuidad para... Me encantó que para habías que... entrenado el neutro. Sí, me había recontraentrenado en neutro para que no desconfiaran, porque el acento es lo primero y más a los argentinos con el yo y todo eso. Bueno, la cosa es que estoy allá, pero como ya había empezado a vivir esas experiencias en Capilla del Monte, también había viajado a Machu Picchu, me regalan un viaje o sea, todo antes de ir a México, y yo estaba con que ya había vendido todo y me tenía que ir a México y había empezado a vivir estas experiencias en Machu Picchu, en Capilla del Monte, y era como que ahí sí estaba como muy dividida entre el mundo del espectáculo, que nunca me sentí cómoda en esa, o sea, siempre veía como la ficción dentro de la ficción, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, me acuerdo que un día en plena angustia, llamo a Aerolíneas Argentinas, me tomo un vuelo de un día para el otro y me vuelvo sin pensarlo, me vuelvo. Y claro, estaba ya casi sin dinero, no había vendido todo, o sea, mi vida la había desarmado totalmente. Con todas esas experiencias que estaba viviendo a nivel multidimensional, ya no me interesaban las cosas que me interesaban a nivel humano, pero ¿qué hacía? Porque no sabía ya para dónde seguir. Y esto que lo habrán leído en miles de libros, pero cuando uno lo vive es tal cual, en un acto de rendición, así como de no saber para dónde ir, ¿viste? Como así, ya no, México ya no quiero actuar, no quiero más, o sea, no tengo plata, no tengo casa, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? De rodillas, rendida. Sí, así en una angustia llorando le pido a Dios, bueno, guíame porque no tengo ni idea. Y a los pocos días me invitan a un retiro de meditación vipassana en Córdoba, en Villa Sardino, y yo no me interesaba ir a meditar, y menos vipassana, que es re estricto. Bueno, pero sin pensarlo, me tomo un micro y voy, y de hecho dudé, mientras estaba firmando el compromiso de quedarte los 10 días, viste, como, ¿qué hago acá? Pero dije, bueno, para algo habré venido, y ahí vivo toda esta preparación. Estoy pensando por qué algo te iba a contar puntualmente con este relato, ¿no? Pero bueno, ahí vivo toda la preparación. No, la pregunta era la muerte. Ah, listo, ahí está. La muerte. Bueno, ahí, listo, porque ahí todos los días, claro, no sé si vieron lo de Vipassana, están todos en posición de loto, 10 días meditando. Entonces, claro, yo estaba como uno más ahí, pero en realidad por dentro estaba viviendo otras experiencias, y una de las tantas experiencias fue el desprendimiento del alma del cuerpo físico, ¿no? La muerte, o sea, y ahí también vi que no necesariamente cuando el alma se desprende, el cuerpo sigue vivo por la conexión con el hilo de plata, se le dice, o otro de los cuerpos más etéricos y sutiles. Bueno,
cuando vivo esa experiencia de como que el alma se desprende del cuerpo, a ver, no hay palabra humana para describir la sensación de placer, de amor, pero lo primero que sentí fue una paz, ¿no? Es como al no sentir la densidad de la materia, era como una sensación de liviandad, de expansión. O sea, ahí sos el todo, sos vos en tu individualidad como alma, pero sos todo. Es una sensación realmente de vacío, como de vacuidad. No sé, decir que es placentero en realidad te queda corto, digamos. Todo pero es un estado. Es más, yo dije, wow, esto es lo que en ese momento pensé, esto es lo que se debe sentir al morir. Yo dije, es maravilloso, ¿no? Y la primera pregunta que me surgió ahí es, ¿por qué no se le permite a las personas vivir eso que yo estaba viviendo? Así nadie le tenía miedo a la muerte, digamos, porque cuando vos lo vivís decís, esto está buenísimo. Bueno, y después una de las respuestas que me vino, pasó unos meses, igual no me vino enseguida, fue que fracasaría el instinto de supervivencia, digamos, ¿no? O sea, el instinto humano de aferrarte a lo conocido, dirías, y no es lo mismo el que se suicida que el que muere cuando, ¿no? Son diferentes procesos. Pero bueno, claro, y lo que yo vivía en el día a día, que después escuchando los relatos me daba cuenta que era lo mismo, cuando te conectás con esos otros planos, te sentís amado primero, o sea, te sentís amado, o sea, el amor que no te dio nadie lo sentís ahí, como una cosa en donde no sos, sos, el famoso yo soy, ahí sos, ¿no? Entonces te sentís amado, sentís la ternura, la dulzura, el amor, o sea, primero la sensación de amor como una cuestión expansiva, llorás de amor, o sea, llorás de felicidad, porque el cuerpo no puede contener tanto, ¿no? Bueno, ahí te conectás con revelaciones, respuestas, podés ver otros colores, ver como el plano sutil, ¿no? Lo podés ver realmente, el aura, los colores, es como, no sé, la película Más allá de los sueños, que muestran, ¿no? Un poco como esos planos, algo así era lo que yo también en esos planos cotidianamente vivía, o sea que la conexión con la sabiduría, el amor, el humor, porque el sentido del humor que tiene Dios, los ángeles y en esos planos es exquisito, pero es un humor amoroso, un humor que vos por ahí estás mal, afligida por algo, lo que sea, y con 3 palabras te corren de ese lugar hasta con algo divertido, para demostrarte cómo desdramatizar algo que en definitiva es también tu película, ¿no? La sensación de placer, bueno, el sentir una energía que, viste, una eterna juventud, digamos, ¿no? Todo a nivel sensorial se siente más, ¿no? Los sabores, a ver, cuando estás con este cuerpo conectado con esos planos, ¿no? O sea, obviamente después cuando ya te vas a esos planos no tenés este cuerpo físico, pero si hoy por hoy te conectás con esos planos, y por eso la gula y toda esa cosa no la puedes vivir, porque como todo es más, claro, más exquisito, claro, pero también percibís todo mucho más, ¿no? Todo, desde el maltrato de alguien que te miró mal, hasta alguien que tiene un gesto amoroso, todo como si se expandiera, ¿no? Y esa sensación, por supuesto, esa sensación en cuanto a la experiencia de la eternidad, o sea, ahí no hay duda de que el ser es eterno, esa sensación y experiencia de la interconexión, de ser el todo, no sé, todo lo que podés ver después yo cuando veía películas como Nuestro Hogar, Más allá de los sueños, Avatar, bueno, Lucy y Matrix son películas que a mí me mostraban cuando yo conectaba con esos planos, digamos, ¿no? Las cosas que veía o cómo las veía. Pero después la experiencia del morir, digamos, que contaba estas personas, que yo lo vivía muy en lo cotidiano, son más las experiencias amorosas y las experiencias, la experiencia del amor en su máxima expresión, ¿no? Y realmente la muerte es hermosa, ¿no? O sea, más allá de que pueden
no sé si hay una persona se suicida o hay algo más traumático en la manera de morir, que también por algo la persona también, o sea, no es casualidad, no es que alguien lo van a asesinar y, uy, podría haber seguido, no, estaba todo, nadie se va antes de tiempo, claro. Ni de la manera. Y hay 2 textos en el libro Habla con Dios en donde que hace referencia a la muerte, y que son muy lindos porque, a ver, dice, hay uno que se llama, el título lo ponía yo como idea central del mensaje, ¿no? Y hay uno que se llama Preparado para morir, o sea, como preguntándole al ser humano, ¿estás preparado para morir? Y lo primero que se me explica, que quien está preparado para morir, está preparado para vivir. Porque cuando el ser humano se abre a esa pregunta, ¿no? Que a muchos le aterra, no quieren saber nada, bueno, la sociedad de consumo te vende todo como para pensar que sos inmortal, ¿no? Y cuando estás preparado para morir en el sentido de te conectas con tu ser, estás como al día con tus relaciones, ¿viste? Dijiste todo lo que tenías que decir, agradeciste a todos los que tenía que, no importa si pasó tiempo y no viste, no importa, es como que, hey, gracias por paz interna. Claro, esa paz interna. Agradecerles también, que yo lo he hecho, agradecerles a los maestros encubiertos que te jodieron bien jodido, igual agradecerles por la enseñanza, o sea, cosas que el otro no entendía porque él estaba escribiendo un mail después de hace años, ¿viste? Bueno, o a ex pareja, ¿viste? Al fin del día, claro, porque ¿qué pasa? Cuando te morís, entre otras cosas, el famoso juicio final es el alma en un mayor estado de conciencia que se da cuenta de lo que no se daba cuenta acá, claro. Y claro, si viste, no sé, viviste con rencor, no amaste lo suficiente, eras apegado, el alma es como que quiere volver y ya está del otro lado. Encima ahí, como no existe el espacio-tiempo, por ahí pasan eones en ese bueno, igual no, hay como rescatistas de las almas que están en esos procesos, pero tanto para el que se va y vos te quedás, entonces no quedó nada pendiente y eso te va a dar cierta paz más allá del dolor del proceso de duelo. Sí, pero no hay sí, claro, claro, pero no es ese desgarro de lo que no, y la culpa, que a nivel humano te aparece, ¿no? O sea, es inevitable. Y también al revés, si sos vos la que te vas y está del otro lado, viste que nada, entender que hiciste todo lo que tenías que hacer en cuanto al proceso humano, de perdonarte, amar, comprender, como que no queden cosas pendientes. Y eso es muy importante. En el proceso de morir es muy importante. Hermosa, nos queda de todo. Yo quiero ver ese libro. Ay, sí, por favor. Los 3 quiero ver. Nos queda telepatía en el medio. Ay, sí, por favor. Si te parece bien, más adelante hacemos otra, porque... Dale, sí. Abrimos una caja de Pandora con vos. Una belleza escucharte. Ay, gracias. Nos das un concepto con tu realidad, con eso que nosotros no podemos ver, de paz, y de un amor total, de mucho como amor. Confíen, vivan, anímense, Ay, sí. estamos para esto. Bueno, la próxima espero hablar, porque todavía me doy cuenta que cuando hablo al principio es como que hablo tengo que como que me tuve que contratar un par de coaches que me dicen, no, pero respirá, porque es como que también es cierto que hay cosas que recién ahora estoy empezando a contar, y es como, por un lado quiero contar muchas cosas, y digo, no, espera, no es necesario tanto, paso a paso, pero sí saber que somos eternos, que el ser humano tiene un poder realmente, un poder que trasciende la biología como nos contaron. Es más, bueno, eso es para otro, pero una vez entrené a niños en lo que se llama la visión extraocular, lo pueden googlear, y yo también lo viví. Ves sin los ojos, o sea, realmente activas una visión con otras partes del cuerpo, y no es que lo estás imaginando, estás viendo, y ahí te das cuenta cómo el espíritu, cuando lo encastrás con el cuerpo físico, trasciende hasta la biología, porque anda a explicarle a un médico que tenés los ojos vendados y los globos oculares no captan la imagen y vos te estás viendo igual, ¿no? Entonces, realmente el poder de la mente
expandida, ¿no? No la mente humana lineal, sino la gran mente universal, el poder del espíritu y el amor, bueno, es como el combo ideal para pasarla lo mejor posible en la Tierra, ¿no? Y así que bueno, y a eso vamos, hacia eso vamos, por eso está pasando todo este caos, Maravilloso. todo esto que parece lo peor, en realidad lo mejor que puede estar pasando. Así que muchas gracias por darme esta posibilidad. Bueno. Sol luminosa. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por todo este amor que nos diste. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Besos. Y bendiciones. Besos. Gracias. Gracias por estar. Besos y bendiciones para todos.